Bueno, buenas noches. Bueno, vamos a continuar ahora con el punto número 17, nuevamente del libro Alcanzando los Mundos Superiores. El punto número 17 va a empezar a discernirnos sobre el aspecto de cómo vamos a fusionarnos con el Creador, es decir, cómo vamos a implementar el lado derecho en nuestro trabajo de camino espiritual o en nuestro trabajo de transformación de nuestro ego hacia el altruismo. Vamos a ver qué sorpresas nos aguardan aquí y pongan mucha atención a este respecto. Dice así, punto número 17, fusionarse con el Creador. La Kabbalah se llama, entre comillas, la ciencia de lo oculto, porque revela al que la estudia, yo diría al que la estudia correctamente, lo que estaba previamente escondido. La imagen verdadera de la existencia es revelada, pero es revelada solo al que la capta. Como dice el refrán de un poema del rabino Ashla, la milagrosa verdad irradiará y la boca proferirá solo esa verdad. Y todo lo que será revelado en confidencia, tú lo verás y nadie más. Estos son de un poema del rabino Ashlag. Y sigue el maestro. La Kabbalah es la enseñanza de lo que es secreto, puesto que se oculta del lector común y se va revelando solamente bajo condiciones muy especiales. ¿Cuáles son esas condiciones muy especiales? Bueno, principia por llevar a cabo todo lo que vas aprendiendo de la sabiduría de la Kabbalah. Después lo vas a habilitar en tu persona. Esas son las condiciones especiales, las reglas especiales, y no lo vas a conseguir en meses, incluso en años, porque el proceso es gradual y ya es muy lento, sobre todo porque el obstáculo del ego es enorme y se va haciendo enorme durante el camino. Y entonces, mientras no aprendes a estar habilidoso o no aprendes la habilidad de las reglas que te muestra la Kabbalah, pues no puedes poner o echar a andar esas condiciones tan especiales que necesitas para que lo oculto se vaya revelando a tu conciencia. A eso se refiere el RAF. Y cualquiera puede hacerlo. No necesitas una gran inteligencia, porque lo primero que piensan los principiantes es yo no entiendo y no entiendo porque no tengo la suficiente inteligencia para entender. No, simplemente no estás haciendo lo que necesitas hacer y que te dice la sabiduría de la Kabbalah que hagas. La terquedad es un asunto muy, pero muy significativo. La terquedad
del estudiante es muy significativa y a veces condiciona aspectos para no poder seguir adelante en la sabiduría de la Kabbalah. Por eso se requiere tanto esfuerzo y se requiere tanta constancia en esto. Bueno, vamos a seguir estudiando o leyendo, perdón. Aquellos, dice el maestro, aquellos que la estudian encontrarán que gradualmente estos secretos se van develando de las propias enseñanzas. En combinación con una orientación especial que dirige los deseos y pensamientos del lector o del observador o del protagonista del estudio. Solo el individuo para quien la Kabbalah deja de ser una enseñanza oculta y se revela, solo ese individuo puede ver y puede entender la construcción del mundo. La llamada alma y cuerpo. Acuérdense de que hace unas grabaciones decíamos que somos como niños estudiando y diciendo el alma y el cuerpo, y hay diferentes opiniones y manifestaciones, pero la sabiduría de la Kabbalah te revela perfecta y exactamente qué es alma y cuerpo, entre muchas otras cosas más. Tan profundamente que entiendes todo lo que significa la construcción del mundo. Sigo leyendo y así, la llamada alma y cuerpo solo pueden ser vistos y entendidos por aquellos para los cuales la Kabbalah deja de ser una enseñanza oculta y se convierte en una revelada. No obstante, aún ellos son incapaces de transmitir sus revelaciones percibidas de la creación a nadie más, al no tener el derecho de pasar esa información, salvo en un caso que durante el ascenso espiritual uno aprende la verdad de la creación. No hay nada más excepto el Creador. Esto mientras tú vas caminando espiritualmente y vas aprendiendo bien toda la verdad acerca de la creación, te va habilitando y te va mostrando el camino de cómo puedes compartir con otros lo aprendido. Pero no crean que se refiere a una situación sencilla y que se da en pocos años. No, requiere una constancia y requiere entrar a ciertos aspectos de la sabiduría para que finalmente puedas acceder a compartir los conocimientos que tienes. Sigo leyendo. Los órganos sensoriales con los cuales fuimos creados son capaces de percibir solamente una pequeña parte de toda la creación. Esta pequeñísima parte se llama nuestro mundo. Es una pequeñísima parte de la creación.
Todos los mecanismos que hemos inventado amplían el alcance de nuestros órganos sensoriales. Somos incapaces de imaginarnos cuáles son los órganos sensoriales que nos hacen falta. ¿Por qué? Pues porque no sentimos ninguna privación de aquellos sentidos ausentes. Dice el Rab, esto puede ser comparado a no sentir la necesidad de un sexto sentido o de un sexto dedo en la mano, debido a que no tenemos los sentidos requeridos para percibir otros mundos. No los podemos sentir. Por lo tanto, a pesar, a pesar de que estamos rodeados por un entorno tan rico, somos capaces de ver únicamente un fragmento pequeñísimo de ese entorno, es decir, nuestro mundo. Es más, dice el Rab, incluso el fragmento pequeñísimo de nuestro mundo que logramos percibir es además bastante distorsionado, ya que solamente podemos captar una pequeña parte de esta realidad. Sin embargo, dice el Rab, al utilizar lo que percibimos como una base, creamos nuestras perspectivas de toda la existencia, así como los que ven todo a manera de una radiografía en la cual todo se percibe como una imagen del esqueleto que bloquea los rayos X. Así también nosotros tenemos una visión distorsionada del universo. Así como no podemos recibir una imagen verdadera de este universo, según la visión radiográfica, tampoco podemos entender entonces la imagen verdadera de la creación por medio de nuestros sentidos limitados. Sí, por medio de los 5 sentidos. Ninguna medida de imaginación puede compensar nuestra falta de habilidad de percibir, ya que incluso nuestras fantasías, dice el Rab, se construyen con base a experiencias pasadas. A pesar de eso, tratemos de crear un concepto sencillo del llamado otro mundo que existe del otro lado de nuestra concepción, el que está más allá del rango de nuestros órganos sensoriales. ¿A qué mundo se está refiriendo o a qué aspecto se está refiriendo aquí el Rab cuando dice otro mundo? Al deseo de otorgar. Esa es la puerta que te va a llevar al otro mundo al que se refiere el Rab. Y lo vamos a ir llenando esa duda que te acaba de nacer poco a poco y gradualmente como sigamos estudiando esto. Bueno, seguimos leyendo. Primero, dice el Rab, imagínate que estás en un vacío. Ante ti se tiende un camino. A lo largo del camino, en ciertos intervalos, hay marcas desde cero, en donde estás parado ahora, hasta el final. Estas marcas dividen el camino en 3 partes. No transitamos el camino a través del avance alternado de nuestros pies, sino
por cambios alternados en los deseos. Cuando hablamos de derecha y de izquierda, es una forma de decir que estamos caminando. Pero ¿a qué se refiere cuando dice estamos caminando? Se refiere a los cambios alternados en los deseos de cada protagonista o de cada observador, o de ti, o de mí. El cambio alternado de los deseos. En el mundo espiritual, dice el Raf, el lugar, el espacio y el movimiento no existen como los conocemos acá, en el lado material. El mundo espiritual es el mundo de las emociones que existen fuera del reino de los cuerpos físicos. Y como tú eres principiante, esto te parece a veces hasta chocante o te parece una frase que peca de soberbia, porque dices, ¿cómo es posible que haya un mundo espiritual en el mundo, en las emociones que sentimos? No es posible. ¿Por qué decimos esto? Porque estamos inmiscuidos completamente en el reino de los cuerpos físicos y se nos borra totalmente cualquier situación fuera de los cuerpos físicos. De hecho, inclusive cuando estás estudiando Kabbalah, estás tan inmerso en el mundo material, en el mundo de los cuerpos físicos, que quieres acomodar necesariamente tu estudio de Kabbalah o lo que vienes haciendo en Kabbalah hacia el mundo material. Y eso no es posible. Es una equivocación que va a costarte, debido a esa terquedad, te va a costar años de estudio. Entonces, hay que entender qué significa que el mundo espiritual es el mundo de las emociones, principiando por saber qué quiere decir el maestro con emociones y no empezar a quererlo acomodar al mundo material y sus emociones materiales que tenemos. Bueno, esto se aprende gradualmente y lo iremos profundizando poco a poco. Seguimos adelante. Dice el Raf, los objetos son las emociones. El movimiento es el cambio de cualidades. El lugar es cierta cualidad. Voy a repetir esto. Los objetos, por supuesto los objetos espirituales, se podrían definir como las emociones acá, de este lado en el mundo material. El movimiento que tú conoces en la espiritualidad no es más que el cambio de cualidades. Ese es el movimiento espiritual. Y el lugar espiritual es cuando estás discerniendo exactamente una cualidad. El lugar en el mundo espiritual está caracterizado, está catalogado
por sus características. Por lo tanto, dice el Raf, el movimiento se define como el cambio de las emociones de uno. Similar al concepto del movimiento espiritual en nuestro mundo, el movimiento de las emociones, pero no el movimiento físico. Así, el sendero que procuramos entender es el cambio gradual de nuestras cualidades internas, es decir, de nuestros deseos. Quédate con esta frase y vas a empezar a trabajar para entender lo pasado, las frases pasadas del rap. Pero si te quedas con esta frase, vas a entender que el sendero por el cual vamos a caminar es un cambio gradual de nuestras cualidades internas, de nuestros deseos. Quédate con esta frase ahora mismo. No la olvides nunca más mientras estés en Kabbalah. La distancia entre objetos espirituales pues se define y se mide por la diferencia de las cualidades. Entonces, cuanto más similares son las cualidades, pues más cercanos son considerados los objetos. La proximidad o la distancia entre los objetos están definidas por el cambio relativo en sus características. Si dos objetos son idénticos, entonces se fusionan en uno. Sin embargo, si aparece una nueva cualidad en uno de los objetos espirituales, esa cualidad particular se va a separar de la primera y de esta manera nace un nuevo objeto espiritual. Al final del sendero, dice el Rab, ante nosotros está el Creador mismo. Su atributo. ¿Cuál es el atributo principal? La completa voluntad de conferir. Ese es el atributo que nosotros vamos a querer alcanzar para estar en identidad o en idéntica situación que está el Creador. Porque el atributo del Creador es la completa voluntad de dar o de conferir. Así pues, su atributo, la completa voluntad de conferir, determina su distancia de nosotros. ¿Qué tanto tenemos en nosotros el atributo del Creador, que es la voluntad de conferir? ¿Nada? Entonces estás completamente separado del Creador. Debido a que nacemos en este mundo solo con características egoístas, estamos distanciados del Creador. Y abunda el Rab como el este del oeste. Y la meta que el Creador pone ante nosotros es, pues, lograr sus cualidades. Pero ¿cuándo vamos a lograr las cualidades? Mientras vivamos en este mundo.
Es decir, para fusionarnos espiritualmente con Él, como dice el título de aquí, el punto 17, fusionarnos espiritualmente con Él. Entonces, necesitamos cultivar y practicar la voluntad que Él tiene por completo, que es la voluntad de conferir. Ahora, nuevamente les digo a los principiantes, e incluso a muchos que no son tan principiantes, qué significa o qué quiere decir el maestro cuando dice voluntad de conferir. Es algo muy profundo que vamos a ir aprendiendo también poco a poco. No es como el dar 5 centavos al que está pidiendo limosna o el dar en esta materialidad. No, no es esa el conferir o el dar. Hay algo más profundo y lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Así pues, dice el Raf, nuestra trayectoria debe conducirnos a un cambio gradual de nuestras cualidades. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que sean exactamente como las del Creador. Punto. La única cualidad del Creador que define su esencia es la ausencia absoluta de cualquier rastro de egoísmo. No hay egoísmo, no hay deseo de recibir nada en el Creador. Y entonces nuestra tarea para fusionarnos con Él es intencionarnos en acabar con el reinado del egoísmo o con el reinado del deseo de recibir para ti mismo y promover, practicar el deseo de conferir, el deseo de otorgar. Porque eso es el Creador. Entonces, queremos fusionarnos con Él, pues tenemos que trabajar nuestras cualidades para acercarnos espiritualmente al Creador. Así de simple y así de rápido se dice. La labor es muy complicada y muy tardada, pero para nada imposible. Es tardado, es gradual y es de mucho esfuerzo, pero no es imposible o es utópico. Aprendan a diferenciar bien esto. Sigo leyendo. Esto es seguido por la falta de cualquier pensamiento sobre uno mismo o la condición y poder de cada quien, es decir, la falta de todo lo que constituye la esencia de nuestros pensamientos y aspiraciones. Pero debido a que existimos en este mundo dentro de una envoltura externa determinada, debemos preocuparnos por lo imprescindible para mantener esta envoltura. Esto no es considerado una muestra de egoísmo. Es decir, como vamos a cambiar nuestras cualidades
tenemos que hacer el cambio gradual, pero sin matar al egoísmo, porque les voy a decir algo. Uno de los aspectos que te da vida es la recepción de aire. Estás recibiendo aire de vida y lo catalogas en la respiración. Bueno, eso no se puede considerar egoísmo, aunque es un deseo de recibir vida, pero no lo puedes considerar egoísmo. ¿Por qué? Pues porque simplemente no lo puedes anular. Aprendes a vivir con eso y ya hay otras consideraciones que sí son importantes para nulificar el egoísmo. Entonces, tenemos que pensar que todo esto, todo lo que nos está haciendo vivir aquí, está siendo útil para que nosotros alcancemos a transformar lo que podamos transformar hacia el altruismo, hacia el deseo de conferir, sin perder de vista que debemos permanecer en este mundo. Esto creo que se entiende bastante bien y hasta es obvio todo esto. Con el tiempo y en forma gradual vamos a habilitarnos en esta sensación de querer transformar nuestro ego al altruismo y ya lo haremos poco a poco. Dice el Rab, en general podemos determinar si un pensamiento o un deseo del cuerpo es egoísta a través de una prueba muy sencilla. Si deseamos, dice el Rab, si deseamos librarnos de algún pensamiento, pero nuestra supervivencia depende de eso, pues entonces tal pensamiento o acción se considera involuntaria, no es egoísta. Y por lo tanto tampoco nos separa del Creador. Es el asunto del ejemplo que les daba de la respiración. El Creador nos hace avanzar hacia nuestra meta de la siguiente manera. El Creador, y no lo olviden, el Creador nos dota de un mal deseo o nos dota de sufrimiento, lo cual puede ser comparado a ir hacia adelante con el pie izquierdo. ¿Ok? Bien. Si encontramos dentro de nosotros la fuerza necesaria para pedir ayuda al Creador, entonces el Creador nos dará un buen deseo o placer. Y esto se puede comparar con adelantar con el pie derecho. Una vez más, recibimos desde lo alto un mal deseo aún más fuerte o dudas respecto al Creador. Y de nuevo, con un esfuerzo todavía mayor de la voluntad, debemos pedirle que nos ayude. Y el Creador nos ayudará. ¿Cómo? Proporcionándonos un buen deseo aún mayor. Es decir, un camino con la derecha aún mayor que va a servir para equiparar ese vacío o esa vacuidad que te da el lado izquierdo. Y ese es el tenor del camino espiritual. Así es sucesivamente.
Y así vamos a seguir avanzando. Y hay una característica que es muy importante. No hay marcha atrás. Mientras más puros son los deseos, más lejos está la persona del punto de partida del egoísmo absoluto. El movimiento hacia adelante puede ser descrito de varias maneras, pero siempre es un avance alternado a través de los sentimientos que te da el cambio de cualidades o de deseos. A esos sentimientos y emociones se están refiriendo. Después de una sensación de algo espiritual, una percepción subconsciente de la existencia del Creador, es seguida por una sensación de confianza, la que luego da lugar a una sensación de alegría. Luego, este sentimiento comienza a desvanecerse, indicando que hemos subido a otro peldaño del ascenso espiritual, el cual no podemos percibir debido a nuestra falta de órganos sensoriales, con los que podríamos experimentarlo por completo. Pero debido a que todavía no hemos alcanzado el siguiente nivel por medio del sufrimiento, el esfuerzo y el trabajo, pues no hemos acabado de construir o siquiera construir las vasijas apropiadas. La percepción del siguiente nivel, por lo tanto, todavía no ha nacido, pero va a nacer conforme vayamos haciendo esto poco a poco. Y aquí el Raf nos da dos maneras, que son las dos maneras en las que vamos percibiendo y son las dos maneras en las que vamos avanzando en nuestro camino. La manera voluntaria y la manera involuntaria. La manera voluntaria es el camino de la Kabbalah y la manera involuntaria pues es que a base de sufrimiento vamos a ir caminando hacia adelante. Pero esto lo vamos a ver la grabación siguiente y aquí la vamos a parar. Los nuevos órganos sensoriales aquí se inicia y vamos para dejarla hacia la nueva grabación. Por hoy les agradezco su compañía y nos vemos en la próxima grabación. Gracias. Buenas